Tu palabra es una espada de doble filo que atraviesa mi alma. En un instante todo puede transformar. Por ella existe el universo. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento. Hola a todos, esta es una nueva emisión de El Poder Transformador de la Palabra con el pastor Eduardo Codagnone. Hola pastor, ¿cómo estamos? Aquí estamos, Matías, siendo transformados por la palabra. Así es, Palabra. Mientras más buscamos, más encontramos, más revelación, mayor transformación. Alguien, yo no recuerdo quién fue el sabio que dijo, solo sé que no sé nada. Ese fue Sócrates, escrito por Platón. Y Solo alguien, sé que no sé no nada. sé si fue el mismo el que dijo, el que sabe, sabe que no sabe. Y el que no sabe, no sabe que no sabe. Ujú. Bueno, cuanto más nos metemos en la palabra, más Más nos damos cuenta que no sabemos. que no sabíamos y que no sabemos. Se nos va haciendo claro el ámbito eterno, el ámbito de gloria, aún como, bueno, la palabra como espejo te hace conocer cosas de vos mismo, Ujú, te das cuenta que ni de uno mismo conocía. ujú. Entonces, esta es la razón del poder transformador de la palabra de Dios. Es el alimento, es la brújula, es el manual, todo. La palabra de Dios es todo. Por eso su poder transformador. Y estamos en la misión específica de las Sagradas Escrituras. No fue un libro de entretenimiento, ni de historia, tampoco un libro de ciencia, aunque tiene todo, tiene historia, tiene ciencia, tiene arte, tiene todo, agronomía, lo que busques, pero el propósito, la misión específica de las Sagradas Escrituras es hacer volver el hombre, el ser humano, a la comunión, esa comunión que se perdió en el Edén. La misión de la palabra es orientarlo, una orientación, ¿cómo diría cuando es completa? Que trata todo, porque lo centra uno mismo en la propia realidad de cómo somos y cómo estamos, Ujú. ¿verdad? Nos centra en la grandeza divina, el amor eterno de Dios para con nosotros, nos centra en, bueno, la distancia que se produjo, y también es el sentido, la médula de las Sagradas Escrituras, fue mostrarnos todo lo que hizo Dios para volvernos otra vez a la comunión con Él. En el programa anterior estábamos tomando como ejemplo de esto a los 33 mineros, Sí. perdidos en la profundidad, sin ninguna esperanza, ya con definitiva la sentencia de muerte sobre ellos, y cómo se trabajó para llegar, para comunicarse, para entrar en contacto, para darles esperanza, hasta que finalmente los rescataron de donde estaban. Todo ese procedimiento es lo que nos cuentan las Sagradas Escrituras. La semana pasada, que usted dio ese ejemplo, yo me quedé muy enganchado con eso, así que empecé a investigar un poco. Si bien lo vi en su momento en los noticieros, pero después salen a la luz más detalles, y ahora que ya es historia, porque parece que fue ayer, pero ya es historia, alguna de las cosas fue que cuando los encontraron, por ejemplo, estaban desnutridos y estaban deshidratados. Entonces, para alimentarlos no les dieron todo de golpe. Porque dice, cuando uno está así, lo peor que puede hacer es un atracón. Entonces, de a poquito le fueron dando. Y yo veía como aún Dios también, de esa manera, de a poco fue soltando la revelación. De a poco se fue apareciendo a los hombres. Primero a uno, a Abraham, de ese a su descendencia. Después de a poco con Moisés. Después de a poco, ¿no? Y hasta que aparece Cristo, que Cristo es la revelación completa. Pero aún, en Cristo la revelación completa, total, pero fíjate que los apóstoles que estuvieron al lado, Sí. como que no entendían del Enseguida todo. no. ¿Cuántas cosas comprendieron cuando el Espíritu Santo los llenó? Claro. Ahora nosotros tenemos toda la revelación completa de Cristo, toda la experiencia de los apóstoles, la revelación de lo que es el cielo y todo, y todavía vamos dosis por dosis, despacito. Sí, creo yo que, bueno, vamos a usar una palabra común, el atracón. El atracón sí. nos haría mal, pero yo creo
creo sinceramente que uno explotaría si llega a experimentar la dimensión total de lo eterno y de lo celestial. Bueno, la experiencia de los que lo vieron, como el caso del apóstol Juan, es cayó como muerto. Claro, siempre me llamó la atención ese detalle, porque Juan es uno de los hombres que más cerca estuvo. Sí, lo vio en el Monte de la Y Transfiguración. fue uno de los 3 que lo vio en el Monte de la Transfiguración, pero cuando lo ve a Cristo en su total gloria en los cielos no logra mantenerse parado. Ahora, es interesante que lo que vive Daniel en el antiguo tiempo, similar. que evidentemente a quien vio Daniel es a Cristo, Sí, sí. le ocurre exactamente lo mismo. Entonces, fíjate, ¿qué nos pasaría a nosotros un encuentro de esa naturaleza con el Señor? Que nos quedamos derretidos como cera en el piso. Seguramente. Bueno, vamos a ir entrando en lo que queda de este tema de la misión de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Bien, habíamos dicho en el principio que las Escrituras nos enseñan el designio de Dios, el diseño, el propósito y cómo se desarrolló el origen. Por ella también conocimos cómo es que se dio la separación entre Dios y el hombre, o entre el hombre y Dios. Por ella conocemos cómo es que, qué tan mala es la consecuencia del distanciamiento. Porque en ese distanciamiento se empezó a generar todo, bueno, se empezó a generar toda la degeneración, digamos. Claro. De pronto es paradójico decirlo así, pero es pero la está verdad. bien. Todo se degeneró desde el momento que el hombre se corta de la comunión con el Señor. Por ello llegamos a conocer cómo Dios llegó al hombre para redimirlo, cómo el hombre se endiosa a sí mismo y ejerce gobierno sobre el hombre, que es el verdadero problema en toda sociedad, en todo el mundo. Esto es parte de cómo se degeneró, porque debiendo ser compañero uno se adueña del otro, ¿no? Entonces, bueno, por ello llegamos a conocer también el procedimiento utilizado por Dios, y aquí es donde lo ilustrábamos con los mineros. Ese procedimiento constante hasta llegar a redimirlos, el procedimiento que Dios utilizó para redimirnos, para rescatarnos. Como, por ella conocemos ese procedimiento donde Dios le hace saber al hombre qué perdido estaba, le hace saber cuánto lo amaba. Por esto el mensaje permanente de los profetas, le hace saber cómo lo habría de redimir, y por esto los profetas dieron detalles tan precisos de la venida del Señor, y le hace saber también que vendría en persona y sería reconocido por el nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Eso es lo que los cristianos tenemos bien presente, recordamos en la Navidad, lo celebramos en la Pascua. Por ella conocemos cómo Dios se hizo presente en la tierra, en la persona del Señor Jesucristo. Esta faceta de pronto es la que más maneja todo ser humano. Lo más explicado, lo más entendible, la historia lo corrobora, la llegada del Señor y cómo se cumplen todos los anuncios de los profetas. Se hizo todo lo que estaba dicho de él, y Cristo dio la más clara revelación del cielo. Esto es lo que evidenció. Qué interesante, los apóstoles y especialmente Pablo, es el que pone mucho énfasis, es cómo saber del cielo sin tratar con el que vino del cielo. Porque humanamente cabe eso que cualquier persona dice, nadie volvió de allá, ¿verdad? Es algo muy cierto. Pero que alguien vino de allá, absolutamente demostrable, que es el Señor. El Señor nos hizo saber acerca del Padre, estos ejemplos que poníamos la semana pasada, cómo descoloca a sus oyentes, hablando de Dios en una forma o con características absolutamente distintas a los que se había hablado de Dios hasta ese momento, porque incluso, bueno, en aquel momento, pero digamos la verdad, queda muchísimo hoy en el pensamiento de la gente que Dios es severo, arbitrario, violento, antojadizo, ¿cierto? Esas son las características de los dioses de la mitología, que eran más perversos que los seres humanos. Entonces, todo eso tenía enredado el concepto teológico, espiritual, y al Dios del cielo, el hombre lo imaginaba de esa manera. Y cuando Jesús viene a decirnos que el Padre nos ama, que el Padre ama al mundo entero, que el Padre estaba dispuesto a dar la vida de su Hijo, Cristo, para redimirnos, eran cosas que no le entraban en la cabeza
al público en general, pero no le entraba en la cabeza a los religiosos, Claro. a los que supuestamente eran los que más sabían, porque tenían todo el manejo de la teología, doctores de la ley, mirá si tenían dominio de la revelación dada por los profetas. Toda una vida dedicada a las escrituras, y que Jesús se lo menciona y dice, ustedes buscan las escrituras, creen que en ella hay vida eterna, bueno, busquen, ahí habla de mí. O sea que siempre me impactó esto, que los demonios fueron más sensibles a reconocer la soberanía de Cristo que aquellos a quienes se le encomendó que le enseñaran a la gente a creer en Dios. Los encargados de cultivar la fe, ellos eran los que desviaron la atención de la gente. Es más, incitaron a la multitud para que rechazaran a Cristo, pero los demonios lo veían de lejos y lo reconocían. Sí. Y Jesús les tenía que tapar la boca para que no lo deschaven, para que no lo anuncien antes de tiempo quién era Él. Entonces, bueno, cuando hablemos del ámbito espiritual, un tema que las Escrituras nos revelan, nos muestran, decíamos la semana pasada, vamos a llamarlo el ámbito espiritual, Sí. porque decir el mundo de los espíritus suena raro. Suena así, medio a Narciso Ibáñez Menta, Sí, ese sí, tipo de sí. películas de terror. Pero bien, ya nos estamos metiendo, estamos ahí otra vez con el poder de la palabra, con el propósito específico que hace que la palabra tenga el poder que tiene. Ya volvemos. Mi delicia, cuánto amo yo tu palabra. Me sostengo en comunión, comunicándome con mi red periódicamente. El conjunto es mi primer y más inmediato contacto con la iglesia. A través de mi red voy a recibir mensajes del pastor principal Eduardo Codañone por medio de escritos, audios o videos, alimento, aliento, exhortación y lineamientos. Son enviados a través de los conjuntos de las redes de la iglesia. También puedo recibir mensajes de los pastores para alentar y ministrar a las redes o a sus miembros en particular. También recibo mensajes de los conjuntos. Los responsables de cada red están a disposición de los miembros y se comunicarán periódicamente para consolidar, alentar, motivar y organizar los distintos movimientos de la misma. Muy importante, si no estás integrado a ninguna red, comunícate ya mismo al 3416-948788 para que puedan ubicarte rápidamente. Tu voz vale más que las riquezas de este mundo. Tu palabra, vida abundante. Tu palabra nunca fallará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Pon en mí tu voz, pon en mí tu palabra, y que el mundo conozca de tu amor. Tu palabra, vida abundante. Tu palabra nunca fallará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Continuamos en el poder transformador de la palabra. Bien, al retomar, si puedo hacer una mención a un material escrito por quien les habla. Estábamos mirándole la fecha, exactamente 16 años atrás, presentado con una cuota de humor, una hormiga, esas que escarban la tierra, aquí con uno de esos martillos neumáticos rompiendo el asfalto, Sí. perforando, escarbando, porque así es de peligroso el estrés. Un amigo peligroso te va taladrando el piso, te escarba,
como esas hormiguitas que la ve un poquito de tierrita en el rincón, otro poquito de tierra, con la escoba la sacás, cuando quisiste acordar te ahuecaron el cimiento y se te empieza a partir toda la casa. Este es el sentido de este libro, donde está centrada la atención en lo que le pasa al ser humano. Una de las enfermedades que se desató, suena extraño decirlo, bueno, digamos esto, este libro pertenece al Colegio Rey de Gloria, fue donado todos sus derechos para que la gente que quiera hacer donaciones para el colegio, le regalamos el libro. No tiene que donar un 0 kilómetro ni $1.000.000, bueno, $1.000.000 puede ser, pero no, una donación que sea accesible. Lo que quiera, no vamos a ser escasos en pedir. 500 pesos, 1.000 pesos, no es el valor del libro, es algo para ayudar con el Colegio Rey de Gloria y el colegio le regala el libro. Es interesante cuando investigas acerca del estrés, que el estrés tuvo su origen en la caída del hombre. Sí. ¿Viste? Cuando uno mira los hilos centrales del estrés, es inseguridad. Claro. Y es contaminación. Son las dos cosas que componen ese condimento mortal que se llama estrés, que es la inseguridad y es la contaminación. Las dos cosas que arrancan en la caída del hombre. Porque la maldición que cae sobre la tierra, obviamente, desata la contaminación. Sí. Porque de allí en más la tierra comienza a producir hierbas venenosas. La tierra es corrompida, propiamente a causa del pecado del hombre, y por la maldad del hombre, el hombre se levanta contra el hombre. Entonces, la contaminación y la inseguridad vienen de larga data, arrancan de allá desde el Edén. Claro, el término estrés hoy está en el léxico hasta de un chico. Años atrás, cuando yo era chico, ni se conocía esa palabra, no era común. Cuando fui creciendo, hablar del estrés era como algo extremo. Hoy nos damos cuenta que el mundo entero está sumergido en el estrés. ¿Por qué traer esta temática a relacionarla con lo que venimos diciendo de las Sagradas Escrituras? Bueno, las Sagradas Escrituras en todos lados nos hablan de la gracia de Dios que justamente nos ayuda a sobrellevar el estrés y a superarlo. Y desde la antigüedad el salmista dice: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque en Él he de esperar. Entonces, hay un tratamiento práctico con la ansiedad, con la aflicción, con el temor, con el riesgo, con la inseguridad y con la contaminación no tan identificada en aquel tiempo, no tan identificada. Pero hoy no hace falta ser científico ni ser demasiado inteligente para descubrir que estamos en un ámbito de absoluta contaminación. En todos los sentidos, desde los agroquímicos que se utilizan para el tratamiento de los productos, como el permanente desecho que se hace desde el hogar, cuando antes los desechos se lo comían las gallinas, los lechoncitos. Y ahora es más plástico que otra cosa, ya no se puede. Sí. Ahora, por eso se va generando la contaminación del ambiente, pero una contaminación no vista por el ojo humano, pero debe haber aparatos que te permitan ver cómo el aire está plagada de ondas electromagnéticas. Así que vivimos dentro de un macroondas cocinándonos a fuego lento. Y el apóstol Pedro nos dice que la primer creación pereció por agua, pero la creación actual está preparada para terminar por fuego. Lo que hoy no te cuesta nada creerlo, porque todo está cargado de tensión en el ambiente, temperatura y contaminación. Está todo preparado para que llegue a eso. Todo eso está en las Sagradas Escrituras. Mirá cómo la Biblia trata el estrés. Sí, y recuerdo cuando Jesús comienza a predicar, una de las primeras cosas que aparece en el Sermón del Monte es no se afanen, el famoso no se afanen, ¿no? Claro. Eviten el estrés, ¿no? Y hablábamos de la caída de Adán, y una de las cosas que recibe Adán como consecuencia del pecado es: con el sudor de tu frente ganarás el pan.
que para muchos es una señal de orgullo, ¿no? Es decir, con el sudor de mi frente lo he ganado. Sin embargo, es una maldición, porque si bien Adán trabajaba, su sustento no dependía de su trabajo. Dependía de lo que el Señor le daba y el trabajo lo dignificaba y era hacer la obra de Dios en la tierra. Fíjate que el trabajo existía desde claro antes. Claro que existía, por supuesto. Pero que era sí. placentero. Claro, Era exacto. placentero. Y a partir de ese momento su sustento empieza a depender de su trabajo y empieza a darle un trabajo agotador. Agotador, ¿no? Y con incertidumbre. La tierra no te devolverá tu fuerza, dice. O sea, vos vas a poner 10 y fíjate a ver qué pasa. Si no hay una pedrada, si no hay una helada, si no aparece un bicho que te come todo, si no... El bichito si no que te comió la raíz y te mató la planta. Si no hay una pandemia, o sea, ahora depende de vos. Bueno, fíjate, había trabajo antes, sí. Claro que sí. Sí, porque claro. Adán le tuvo que poner nombre a todas las cosas. Claro. Qué memoria impresionante para acordarse cómo le llamó a cada cosa. Sí, y cuando Jesús aparece, el primer mensaje que da es: no se afanen por el día de mañana, ¿sí? Y porque el Padre, y otra vez esto del Padre, ¿no? Demostrarnos el Padre es el que tiene cuidado de ustedes. Hasta Adán fue así, pero a partir de ahora, en Cristo, en el poder transformador de la palabra, vos vivís de otra manera, ¿no? Y ahí el estrés, es ponerse en manos del Señor. Es Pedro el que dice, ¿no? Humíllense bajo la poderosa mano de Dios, cuando fuere tiempo exaltará, echando toda vuestra ansiedad. Y la palabra, la ansiedad es la impotencia hacia el futuro, básicamente, ¿no? Es preocuparme antes de tiempo. La impotencia hacia el futuro y la inseguridad del presente que arranca desde una cosa. Desprendidos de la fuente de vida, uno vive muriendo. Exacto. Desprendido de la fuente de vida, estamos muriendo. Entonces, las Sagradas Escrituras nos hacen conocer la gloria celestial y las moradas eternas, es decir, la perspectiva de lo eterno y la perspectiva de lo que comúnmente nosotros llamamos lo sobrenatural. Sí. Pero digamos la verdad, lo que hemos charlado muchas veces. Sí. Es en realidad lo natural de lo que nosotros lo que perdimos. Fuimos arrancados, fue lo que perdimos, y le llamamos natural a nuestro ámbito que de verdad no es el natural. Sí. Porque no va en progreso, va en franco retroceso. Claro. Entonces, eso fue lo que sucedió con la caída. Por eso hizo falta que el Redentor, el Salvador, no se podía inventar desde la tierra. El ser humano creado en la eternidad para vivir eternamente, cosa que decíamos días atrás. El hombre pierde la seguridad de la continuidad de su vida en la eternidad de gloria, y se produce en aquel instante dos sucesos no comprendidos para nuestra mente hoy. Una es que es por la misma razón y es en el mismo momento que el hombre deja de ser un ser sin riesgo de muerte, digamos. En el mismo suceso y en el mismo momento es cuando Dios se convierte en invisible para el hombre. Sí, eso lo habíamos hablado la semana pasada. Claro. Ahora, en las bienaventuranzas Jesús dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y hay varios acontecimientos en las Escrituras donde Dios fue visto por el ojo del hombre. Ahora, cuando yo hablo de esto, algunas personas me dicen, bueno, pero Dios le dijo a Moisés, no me verá hombre alguno y vivirá. Bueno, entender a Moisés. Sí, pero entender lo que está diciendo. Claro. Vos ves a Dios y quedás derretido. ¿No? Ves a Dios. Sí. No sé cuántos millones de kilómetros estamos del Sol. Si alguien quisiera acercarse a la mitad de la distancia, muere quemado antes de llegar. Seguramente. Antes de llegar, bueno. Y Dios es el creador del Sol. ¿Qué vamos a entender respecto a la potencia de Dios? Entonces Dios está diciendo, no estás en condiciones de verme. Entendelo, Moisés, no estás en condiciones de verme. No es que no pueda ser visto, vos no estás en condiciones de verme. Por eso la bienaventuranza de Jesús, que viene con esa promesa, lo veremos. Lo veremos tal cual Él nos ve a nosotros. Entonces esto, las Sagradas Escrituras nos reconectan con la dimensión que hemos perdido de lo eterno, de lo divino, de lo celestial, y por esto nos cuesta entender que haya espacio para nosotros en esa gloria. Y es más, de pronto esto puede asustarle a algún oyente. No tendremos límites de tiempo, de espacio, no tendremos un cuerpo limitado que nos cierran una puerta y no podemos pasar.
¿Dónde tenemos el modelo ese? En Jesús. Ujú. Entraba estando las puertas cerradas. Todo esto vamos a verlo en alguna manera cuando tratemos el ámbito espiritual, que también lo conocemos por las Sagradas Escrituras. Por eso, volvemos a decir que es tan amplio el contenido de las Sagradas Escrituras. Su revelación es total, es absoluta, nos hace conocer todo, todo, todo. Lo que no logramos conocer es porque no nos da la cabeza, no nos da el alma, no nos da el espíritu, no nos da a nosotros, porque somos seres limitados. Pero bueno, por ella conocemos lo que Dios hizo para hacerse presente en la tierra en la persona de Cristo. ¿Para qué? Para volvernos otra vez a esa comunión. Uno a uno, uno a uno. Yo quiero hacer un llamado con el mejor de los deseos a todo oyente. Es una clásica en nuestro hablar diario, cuando hablamos de las situaciones que la sociedad tiene, lo que pasa en el mundo, es una clásica decir, si todos hiciéramos tal cosa. Sí. ¿Verdad? Y yo te aseguro, sí, si lográramos que los 7.000 millones de habitantes del mundo, un día, en solo un minuto, todos dobláramos la rodilla y le pedimos a Dios que nos redima a todos, pero sabemos que a como es el ser humano, a como es el hombre, a como es la mujer, a como es la naturaleza caída, de este Adán caído, eso no va a ocurrir. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? No esperemos que todos. No esperemos que todo tu barrio se convierta al mismo día. No, no, no. Hay que convertirse de a uno. Por eso el todo aquel, el cada uno, muy claro mencionado en el Evangelio, todo aquel que cree, el individuo, decisiones individuales. Entonces, no es una sociedad entera que se convierte, es uno a uno, uno a uno, uno a uno, uno a uno. Entonces, yo quiero alentar a las personas que nos están escuchando, que de pronto están siendo combatidos en su fe. Si su ámbito es hostil, por favor no pierda su fe, no pierda sus convicciones, afiáncelas en el Señor. Porque todo lo dicho en las Sagradas Escrituras, todo lo dicho que sucedería sobre la tierra, sucedió. Todo lo que está dicho que va a suceder en la tierra, está sucediendo. Y esa es la mayor evidencia que cuando la Biblia habla de todo lo que experimentaremos en el cielo, tiene todo el respaldo, toda la veracidad de las Sagradas Escrituras. ¿Cómo me relaciono y contacto con Casa de Dios? A pesar que actualmente, a causa de la cuarentena obligatoria, no podemos congregarnos en un mismo espacio físico, Casa de Dios sigue tan activa como siempre. No poder reunirnos en nuestro auditorio no debe ser un obstáculo en tu crecimiento y desarrollo espiritual. Por el contrario, aprovechamos bien el tiempo para orar, aprender de la palabra y evangelizar. Parte de nuestro desafío actual es mantenernos comunicados y en comunión. Gracias a Dios contamos con medios suficientes para que nadie quede excluido. Eso sí, depende mucho de vos el integrarte y participar de estas propuestas. Me mantengo relacionado a través de los medios y redes sociales disponibles. FM Vivencias 89.1 MHz trae programación fresca todos los días. Viralizando Esperanza de lunes a viernes a las 11. Comunión, humor, charlas, entrevistas y palabra de Dios. Podés escribirnos al 3413 38 18 88. Este es el tiempo. Lunes a viernes a las 18:30 horas. Oración e intercesión, aprendizaje y práctica, testimonios. Envíanos tu pedido de oración y contanos qué está haciendo el Señor en tu vida. 3413-694-8788. Buenas conclusiones, los lunes a las 20 horas. Reflexiones temáticas con la participación del público, especial para adolescentes y jóvenes de hasta 101 años. Participa escribiendo al 3413-381888. Cultos de alabanza, adoración, oración y palabra.
martes y jueves a las 20 y a las 23 horas. Redes en Acción. Los viernes a las 20 horas, las redes de Casa de Dios son desafiadas cada semana con una nueva actividad en conjunto. Nos divertimos y nos emocionamos. Mantenemos la comunión. Envíanos tu mensaje al 3413 38 18 88. Especiales con el pastor Eduardo Codagnone. Todos los sábados a las 9, 11, 15, 17, 20 y 23 horas. También los miércoles a las 20 horas repetimos el programa del sábado. Nos adentramos en la palabra de Dios, en estudiarla en profundidad, más actual y vigente que cualquier noticiero. Cultos de domingos a las 11, 15, 17, 20 y 23 horas. Comenzamos la semana con el mensaje de nuestro pastor, buscando primeramente el reino de Dios. Todo esto en vivo y en simultáneo con nuestro canal de YouTube FM Vivencias y nuestra página de Facebook FM 89.1 Vivencias. Además, podés solicitar gratuitamente todas nuestras predicaciones y mensajes al 3416-948788 o buscarlas en nuestro canal de YouTube Iglesia Casa de Dios. Comunicate con nuestra página de Facebook @Casa de Dios Rosario o nuestra web www.casadedios.org.ar. Se moverán, los enfermos se sanarán, tu vida Dios cambiará. ¿Cuántos creen? Si puedes creer, los cielos, su gloria desciende. Su fuego si puedes creer, su gloria verás, su amor sentirás, su poder tocarás. Si puedes ¿Qué tema? ¿Qué tema que estamos escuchando de fondo? Impresionante. Vamos a contarle un poquito a nuestros oyentes que no tenemos todo el entrenamiento como productores de contenidos. Conocemos algo de las Sagradas Escrituras y tenemos una pasión que nos mueve a compartirla. Pero yo estoy mirando aquí en los contenidos que tengo y cómo se eslabonan perfecto el final de la temática de hoy, que es la pregunta, ¿terminaremos? No, el de hoy sí. ¿Lograremos terminar? El de hoy sí, porque las Sagradas Escrituras, al revelarnos las glorias celestiales, las moradas eternas, las Sagradas Escrituras nos revela, es la revelación completa de todo, de todo, de todo, de todo. Nada escapa al contenido y a la revelación de la palabra. Y en ella está dicho lo que hemos descubierto y lo que todavía no hemos logrado entender, lo que nuestros ojos no ven, lo que nos damos cuenta que existe por los hechos, por los acontecimientos, ¿verdad? Como la gloria de la presencia de Dios transforma y salva las vidas, y también las tinieblas se manifiestan, y en ese ámbito espiritual al que nos vamos a referir, para que quede claro que vamos a ir desde lo sencillo, no nos vamos a meter a ninguna cosa rara, pero básicamente tenemos que entender que estamos hablando que Dios es espíritu, que el espíritu de Cristo le es dado al creyente que se convierte, que el Espíritu Santo, el consejero divino, viene a nosotros, y que el ser humano es un ser
espiritual es un espíritu con carrocería, digamos, Ujú. para hacerlo breve. También están los ángeles. Los ángeles, que son seres espirituales enviados a favor de los herederos de la redención, y de hecho la gente sabe que hay demonios. La Biblia nos habla de ello. En el ministerio de Cristo hubo muchos casos de liberación de demonios, y tienen un comandante que es Satanás. Entonces, en el ámbito espiritual tenemos que hablar de todas esas cosas, fundamentalmente para sacarse los miedos y para no ser engañados, porque hay muchísimo de engaño. Un gran error en el ámbito espiritual, que no es voluntario, de pronto puede responder a no digo un error teológico, sino un error de interpretación de lo que la teología nos enseña, es no distinguir entre el Espíritu Santo y nuestro propio espíritu. Ajá. Nuestro espíritu tiene todas las características que no las tiene el Espíritu Santo, y por esto es necesario que lo distingamos. Claro. Por eso me pareció oportuno, muy oportuno, abordar la temática del mundo espiritual, del ámbito espiritual, porque yo creo que pecamos muchas veces contra el Espíritu de Dios, y gracias a Dios por su misericordia, porque decimos cosas de Él que no son de Él, son nuestras. El espíritu que se porta mal nunca es el Espíritu Santo, es el nuestro. Entonces, en esta temática lo vamos a distinguir. Pero toda esta revelación está también en las Sagradas Escrituras. Ujú. Por dejar uno de los tantos pasajes sobre los que vamos a trabajar, es Romanos 8:16, que el Espíritu de Dios le da testimonio a nuestro espíritu, Ah, nos consuela, qué nos fuerte. centra en la verdad de la naturaleza de Dios tratando con nosotros, y nos hace saber que somos hijos, y si hijos, herederos, y todo el desarrollo que Pablo hace allí. ¿Cómo el Espíritu de Dios tiene que tratar con nuestro espíritu, que es el que tiene, bueno, obvio, todas las sensaciones de haber sido prisionero de muerte? Claro. Todas. El espíritu del ser humano tiene toda la sensación de haber sido prisionero de muerte, y esa es la tarea del Espíritu Santo, sacándonos los temores, sacándonos las inseguridades, trayéndonos una revelación del Padre, del amor del Padre y de la obra completa de Cristo, la que estamos aprendiendo, y tenemos muchísimo para aprender todavía. Pero decimos, en las Sagradas Escrituras está todo. En ella está dicho lo que hemos descubierto y lo que no hemos logrado entender todavía de lo divino. Ujú. Y vamos a decir con toda la tranquilidad y la seguridad para que quien escuche este mensaje pueda comprender por qué hablamos de estas cosas. Cuando hablamos de lo eterno, de lo divino, nadie tiene que tener miedo. Nadie. Porque esa teología del Dios vengativo, malo, perverso, caprichoso, arbitrario, era cosa de la mitología. Pero cuando Jesús nos habla del Padre, nos habla cuánto nos ama el Padre. Cuánto nos ama. El amor de Dios manifestado en entregar la vida de Jesús para redimirnos. Entonces, las Sagradas Escrituras nos hablan de esta verdad. Podríamos decir, conforme a nuestro diccionario, que ella es de la A a la Z. Está todo. Si queremos hacerlo en otro nivel, vamos a decir de la alfa hasta la omega, ¿verdad? En el alfabeto griego. Claro, para darle otro Que es lo que nivel. aparece en Apocalipsis. Yo soy el alfa y el El omega, alfa y la el omega. primero y el último, ¿no? Claro. El alfa es la primera letra de La primera letra. del griego, y omega es la Sí, última. trayéndolo aquí al castellano diario, La A a a la Z. nuestro español, de la A a la Z. Está todo. En ella está la revelación completa. ¿Para qué? Para que el hombre vuelva a la comunión, para que el ser humano vuelva a la comunión con Dios, vuelva al diseño, vuelva al propósito. Todo eso está encaminado mediante la revelación completa del Señor Jesucristo, mediante la obra de Cristo. La revelación no es para satisfacer una curiosidad. La revelación tiene una misión muy puntual, y es que volvamos al Padre, es volver a Dios. Que volvamos a Dios, y mirá que lo predicamos, lo explicamos, pero vamos a ser francos, hasta a veces a los mismos predicadores nos cuesta entender qué contundentemente cierto es eso de que está todo pagado. Si uno dijera, la salvación es para el creyente, sí es verdad, el creyente abrió su corazón y la recibió y la está viviendo,
pero la salvación también es para el más perverso de los pecadores, que la Sí. tiene ofrecida, la tiene que aceptar. La tiene que aceptar. Claro, es decir, el precio fue pagado para todos, para todos, para todos, para todos. Esto es lo que nos revela las Sagradas Escrituras. Entonces, en esta revelación completa conocemos cómo fue la creación, Ujú. el propósito que Dios tuvo cuando hizo esta criatura con características idénticas a Él, hecho a Ujú. su imagen y a su semejanza. Por eso el ser humano tiene una capacidad creativa que lamentablemente esa creatividad, al no estar consagrada a Dios y bajo el gobierno del Espíritu Santo, es capacidad creativa para el mal. Mm. Por eso se denominó el árbol de la ciencia del bien Del y del bien y el mal, mal, sí. ¿verdad? Con el mismo avión que se hizo para trasladar, recorrer distancias, hacer que las personas puedan conocer un lugar u otro, para trasladar la medicina que podría salvar multitudes, con el mismo avión desde las alturas arrojamos una bomba que destruye ciencia del bien y del mal, Sí. utilizado para las dos cosas. Pero la facultad creativa que tiene el ser humano está demostrada, por ejemplo, en esto. La mayoría de los animales de la creación, y esto es lo que distingue que el hombre no es un animal de costumbre. Volvemos a decir, tiene Ujú. costumbres de animal, más ha sido animalizado, pero no es un Ujú. animal. Todos hacen su nido de la misma manera. Ujú. Siglo tras siglo, se ve Sí, que sí, sí. los ancestros le van dejando el plano y los pichones van construyendo de la misma manera, de la misma manera, de la misma manera. Obvio, los horneros que por ahí tienen que sortear la deformación del árbol, que la rama no tiene la misma forma que el otro. Por eso le gusta construirle arriba el palo de teléfono, que tiene Sí, que es derechito. una figura más derecha, ¿no? Pero internamente es igual. Sí, sí. Ahora, ¿qué diferencia hay con el ser humano que viene construyendo rascacielos impresionantes y hasta edificios Sí, no, altísimos? somos completamente diferentes. Claro, completamente. claro. Biológicamente podemos ser similares, pero hay algo dentro nuestro que es completamente distinto a toda la creación. Voy a tirar una pregunta que seguramente habrá personas con la debida instrucción que sabrían respondernos así, ya, pum. ¿Se puede distinguir una gota de sangre de un ser humano y de un animal? Absolutamente sí, absolutamente Ujú. sí. Entonces, aunque haya similitudes en muchas cosas, pero también es absolutamente distinguible uno del Sí, otro, sí, absolutamente distinguible. Y justamente el resto de la creación no tuvo problema, el que hizo mal fue el hombre, Mm. fue el ser humano, y a él vino a rescatar el Señor entregando su vida en la cruz del Calvario. Entonces esto es lo que nos revela las Sagradas Escrituras, que todo lo que se perdió en el Edén, por todo se pagó para ser restaurado en la obra de Cristo en el Calvario. Entonces, ¿cómo logra una persona ingresar a este área, a este campo, a este área de lo glorioso, de lo divino, de lo celestial, aún aquí en la tierra? Es aceptándolo. No tiene que inventar nada, aceptarlo. Aceptarlo. Y entregarse al Señor. Y el Espíritu de Dios hace la obra de redarguirnos, en enseñarnos lo que creíamos que estaba bien, nos damos cuenta ahora que no estaba bien. Mm. Entonces se produce el cambio, se produce lo que llamamos la conversión, la transformación, porque el plan de Dios, claramente expresado en las Escrituras, y uno de los capítulos muy contundentes en esto es Romanos capítulo 8, Dios se propuso restaurarnos, transformarnos a la imagen de Cristo Jesús. Ahora, cuando hablamos de la imagen de Dios en el principio de la creación, para el hombre es como más incierto porque no tiene claro en su memoria la imagen del Dios divino. Así que Dios vino, se hizo hombre, vivió entre los hombres, nos dejó el modelo perfecto y Dios dice, así es como te quiero hacer, así como Jesús. Entonces esa imagen de Dios que se perdió en el Edén, con todas las consecuencias de lo que veníamos enumerando, esa imagen de Dios es restaurada por la obra del Espíritu Santo en la persona que acepta a Cristo como su Salvador. Cuando una persona acepta a Jesús, suceden estas cosas en forma simultáneas y en el acto, en el mismo instante sucede. Lo estaba ilustrando hace algunos domingos atrás en las reuniones, contándoles que
yo fui a hacer un trámite en la embajada italiana porque, bueno, gracias a mis abuelos heredamos Sí. todo para la ciudadanía italiana. Nunca viajé, no sé, no manejo el idioma, entiendo 3, 4 palabras las que decía mi papá y nada más. Sin embargo, figuro allá, mi nombre está anotado. Mm, Y cuando fuimos a hacer un trámite por el pasaporte, vos pones los deditos arriba en la pantallita, sí. no los 10 dedos. Sí, sí, ¿Eh? sí, sí. Incluso acá los trámites el dedito gordo. Bueno, allá es el dedito del medio, Ajá. ¿viste? No, si fuera todos los deditos me Es preocuparía. otra cosa. Es cuando te fichan Es con otra todos los cosa, dedos, ¿no? sí. O cuando pongo el dedo en la pantalla, el hombre lo está mirando en el escritorio y me dice, tiene una cicatriz muy grande ahí en el dedo. Y digo, sí, es cierto. Y me hace el comentario, ese dedo que usted está poniendo ahí en ese aparatito, yo lo estoy viendo acá, pero también lo están viendo en Italia donde están registrados todos sus datos. Oh, Y dije, qué bárbaro, en el acto, en el instante. Por esto podemos decir con toda la seguridad, cuando una persona acepta a Cristo como su Salvador, en el cielo es registrado su nombre. En los cielos es registrado. En el libro de la vida. No en el, ¿cómo sería? En el padrón de ciudadanos de una nación de la tierra. No. En el padrón eterno, ciudadano del reino de los cielos, en el instante que uno acepta a Cristo como Salvador. Así de sencillo y de glorioso es esto eterno. Por eso no hay que dejar que ninguna beta religiosa nos confunda. En el instante que una persona acepta a Jesús, su nombre es escrito en el libro de la vida, y al mismo instante el Espíritu de Dios viene a habitar en ese cuerpo, en esa alma, en el espíritu de la persona. Se comienza todo un proceso de cambio, de transformación, de regeneración, lo que las Escrituras, porque ¿por qué regeneración? Es que todo se degeneró cuando nos separamos de Dios. Y la regeneración viene cuando volvemos a Dios. Se reinstala el diseño original, el propósito de Dios, la razón por la cual Dios nos creó. Entonces comienza todo un proceso de crecimiento, de entendimiento. Eso sucede en forma instantánea, aunque nos lleve a veces años poderlo entender. Eso sucede en el momento. Es que todo lo que se perdió en el Edén, todo fue redimido en el Calvario. Y la salvación por Cristo, Dios mismo vino, hizo el depósito, pagó con su sangre preciosa para redimir a todo aquel que cree y libertarlo de los yugos del mundo espiritual, del ámbito espiritual en el que una persona pudiera estar cautiva. Se arma cada lío cuando Cristo entra en el corazón de una persona. Se arma cada lío, los demonios que están metidos ahí adentro tienen que huir. La potestad que el diablo tuvo sobre una persona, cuando esa persona se entrega a Cristo, se armó una guerra ahí adentro y se tiene que ir el diablo, porque ahí llegó el Señor, que tiene toda la autoridad, porque Él es el único que pagó el precio para redimir. Lo perdido en el Edén fue restaurado en el Calvario, redimido en el Calvario. Esto es lo que nos revela las Sagradas Escrituras. Por ellas llegamos a conocer, a investigar y hasta donde podemos comprender todos estos detalles que hemos venido compartiendo en esta temática. Allí radica el secreto del poder transformador de la palabra. Qué tremendo. Dice Hebreos, el libro de Hebreos, el que dice cómo vamos a descuidar una salvación tan grande, tan completo. Esto no tiene cabos sueltos. No. No quedó nada al azar. Cubre todas nuestras imposibilidades. O sea, nos quedamos sin excusas. Es la provisión perfecta, es perfecto, completa, tiene todo. Completa. Algunos obstáculos que tenemos son autoimpuestos, uno mismo se los impone. De pronto tenemos muy metido el concepto de la meritocracia y nos cuesta creer que Dios nos ha perdonado y nos ha amado cuando le estábamos dando la espalda y cuando cerramos el puño para blasfemarnos, nos seguía amando. Nos cuesta entender eso, nos cuesta muchísimo, muchísimo. Y la Escritura lo dice literal, que el Señor, aun cuando éramos enemigos, nos hizo, nos reconcilió por medio de Cristo. Aun cuando éramos, mirá la palabra que usa, enemigos. Ni siquiera dice, aun cuando éramos ignorantes, cuando estábamos, o cuando no sabíamos, o cuando le dábamos enemigos. Tremendo. Fíjate el encuentro de Saulo de Tarso con Jesús. Sí. ¿No?
el Señor trata Sí. con él y le dice, estás pateando el aguijón. Sí, sí, sí. ¿No? Traduzcámoslo a una expresión moderna, estás pateando un fierro de punta, Sí, sí. le está diciendo en otras palabras, ¿no? Lo ama, lo salva y le revela a Ananías el plan que Dios tenía. Le dice, cuídamelo, porque este va a dar testimonio de mí. Mirá si sabía Dios lo que iba a pasar con ese hombre. Lo amó, aunque él hubiera sido hasta ese día un perseguidor. Así que, muchos amigos, oyentes, tal vez estés en la vereda de enfrente, seas un perseguidor, alguien que estás rechazando a Dios, pero tengo que decir, Dios te ama y te está esperando para transformarte. Tremendo. Pastor, antes de despedirnos vamos a hacer una oración con nuestros oyentes. ¿Qué tal? Vamos a orar y en nuestra oración vamos a introducirnos en el combate con el mundo espiritual. Opa. Vamos a orar para que lo que ciega la mente de la gente huya. Muchísima gente, Matías, vos lo sabés tanto como yo, y de pronto esto responde a la pregunta de muchísimos oyentes. Tanta gente buena, admirable, Sí. gente de pronto un ejemplo en muchas cosas, pero tiene su mente cerrada a Dios y tiene un gran conflicto porque por momento cree y por momento no cree y no sabe lo que le pasa. Sí. Bueno, está siendo cegado, se le está robando la libertad espiritual. Bueno, porque esa es la manera de operar las tinieblas son usurpadoras. Así que vamos a orar para que esa mente sea liberada. Oramos al Señor. Oramos. Padre Dios bueno, quiero darte gracias por la obra completa, total, perfecta, la obra de Cristo en el Calvario. Ese poder manifestado, Señor, contundentemente manifestado para salvar, para redimir, para libertar y para romper los yugos de las tinieblas. Te ruego ahora, Espíritu Divino, que traigas luz al alma, al corazón, al espíritu, a la mente, de personas, Señor, de personas que apreciamos, que admiramos, personas preciosas caminando sobre esta tierra, pero cegados hacia lo espiritual. Reprendemos en el nombre de Jesús ese espíritu de ceguera para que sean abiertos los ojos espirituales de nuestros amigos y puedan conocer a Cristo como Señor, como Salvador, y conocer las misericordias, bondades, el amor del Dios eterno por cada uno de nosotros. Padre, queremos darte las gracias, divino Dios, por la provisión completa que nos diste en Cristo y por la autoridad que diste a tu iglesia para desatar aquí en la tierra y tu gloria se manifiesta desde el cielo. Señor, alabamos tu nombre, declaramos tu señorío, declaramos tu autoridad, queremos caminar conforme a tu palabra y aun cuando penetramos en el campo de las tinieblas lo hacemos en la luz y en la potencia de tu palabra, Señor, para desatar al que está cautivo. Lo rogamos, Dios del cielo, y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias por compartir con nosotros este rato con la palabra de Dios. Seguro que fue de gran edificación para tu vida. Vamos a dejar a continuación, para quienes nos están viendo a través de YouTube de nuestro canal FM Vivencias, los números de contacto para que puedas reservar también tu lugar para las reuniones en Iglesia Casa de Dios. Los domingos tenemos una gran cantidad de horarios y lugares de atención para que, cumpliendo todos los protocolos, podamos reunirnos y puedas acercarte y conocer más del poder transformador de la palabra. También, si querés los datos y lo estás escuchando por la radio, te comunicas a nuestro WhatsApp 3413 38 18 88. Será hasta el próximo encuentro, sí. Recordando a nuestros amigos que tenemos libros para regalarles. Exacto. Los que quieran hacer un regalo en efectivo al Colegio Rey de Gloria, tenemos un libro para regalarles. Por supuesto, Rival Peligroso, excelente material para trabajar el estrés en el hogar, en la familia y en lo personal, ayudándonos en esto que es también desarrollar el proyecto del Colegio Rey de Gloria en la educación. Rival Peligroso, te comunicas también al número de la radio 3413 38 18 88. Será hasta la próxima. Tu vida Dios cambia.
puedes creer, los cielos se abrirán, su gloria descenderá, su fuego te abrazará.